Capítulo 9 del curso de C# de códigos de programación. En este capítulo aprenderemos a trabajar con constructores y sobrecarga de métodos. Vamos a utilizar el ejemplo del capítulo anterior, en el cual estuvimos trabajando con clases, métodos y objetos. Vamos a abrir Visual Studio y ya tenemos cargado nuestro proyecto. Si recordamos un poco, creamos una clase que se llamó persona, agregamos propiedades como son el nombre, la edad, fecha de nacimiento, creamos los set y get de estas propiedades y también creamos un método que se llama crear persona, el cual asigna los valores que está recibiendo desde la clase principal. Y enseguida los imprimimos. Eso fue el ejemplo anterior. Ahora vamos a hacer algunas modificaciones para trabajar con constructores y sobrecarga de métodos. Primero veamos qué es un constructor. Para eso vamos a la clase persona y las propiedades que va a tener el constructor es que se va a llamar igual que nuestra clase. En este caso se va a llamar el método persona y este va a ser nuestro constructor. Puede ir en cualquier lugar, de todas formas, al momento que se llame es allí cuando se va a ejecutar. Lo vamos a agregar después de las variables que estamos declarando. Otra propiedad del constructor es que no nos va a devolver nada, por lo cual no es necesario especificar algún tipo de dato. Y este también debe de ser declarado como público. Entonces quedaría public persona, abrimos paréntesis y llaves. Recuerden que debe de ser el mismo nombre de la clase. Este ya es el constructor. En este también es un método y podemos realizar alguna acción. Vamos a hacer una pequeña leyenda con console.writeLine. Y esta leyenda va a decir: soy el constructor. Guardamos, vamos a la clase principal que se llama program. Y esto, aunque no hemos modificado nada en esta clase, pero ya lo estamos ejecutando. ¿Cuál es la función que realiza el constructor? Es que se inicia o se ejecuta cuando nosotros realizamos una instancia de la clase. ¿Qué sería en esta línea? Estamos realizando la instancia creando un objeto de la clase persona. Al momento que realizamos esto, se ejecuta automáticamente el constructor. Así que vamos a iniciar nuestro programa y vemos que ya nos aparece la leyenda que dice soy el constructor. No hemos agregado ninguna línea de código a la clase principal o alguna modificación. Se ejecutó automáticamente este método cuando hicimos la instancia de esta clase. Vamos a cerrar esta ventana. De esta forma es como creamos un constructor y cómo lo podemos utilizar. En ocasiones lo utilizamos para inicializar variables, para limpiar algunos datos y diferentes acciones que se realicen al hacer una instancia de una clase. También podemos encontrar algo que se llama sobrecarga de métodos. Para esto vamos nuevamente a la clase persona y más abajo aquí vamos a agregar una sobrecarga de métodos. Esto va a ser un método con el mismo nombre, por ejemplo, crear persona, pero con diferente número de parámetros, que estos son los que está recibiendo, y también con el diferente tipo. Puede ser void, otro int, o un string, o diferente tipo de dato que va a regresar. Así que vamos a hacer una sobrecarga del método crear persona. Sería public y va a ser de tipo string, va a regresar una cadena de texto, pero también se va a llamar crear persona. Aquí no vamos a agregar ningún campo o parámetro que va a recibir nuestro método, solo va a ser así. Si pueden visualizar, nos manda una pequeña alerta porque estamos indicando que es de tipo string, pero no estamos retornando ningún string o ningún valor, y por eso aparece nuestra alerta.
Lo único que va a hacer este método es va a retornar con return una cadena de texto. Aquí podemos agregar la cadena. Si se pueden dar cuenta, ya se quitó nuestra alerta. Lo único que vamos a hacer es copiar el mismo mensaje que hemos creado aquí con los datos de la persona. Aquí lo agregamos. Quedaría de esta forma, pero aquí, como no tengo el objeto persona, porque mis variables o mis propiedades están directamente en esta clase, voy a quitar el objeto y el punto. Solo que también vean aquí que estoy llamando a mi set y get, no directamente a mis variables que estoy definiendo arriba. Lo siguiente es llamar este método que ya está sobrecargado, porque lo tenemos arriba con el mismo nombre, pero diferentes parámetros que está recibiendo y diferente tipo de dato que es nuestro método. Para esto vamos a la clase program, que es la clase principal, y necesitamos hacer la impresión de lo que nos está devolviendo el método, que es una cadena de texto. Entonces también lo vamos a hacer por consola.writeLine, y aquí antes vamos a agregarle una leyenda que diga sobrecarga de método. Le vamos a concatenar obj persona punto crear persona, pero no enviando parámetros. Aquí agregamos este pequeño guión. Vamos a iniciar el programa y vean la diferencia. Primero se ejecuta el constructor, enseguida el método crear persona, pero con los valores que está recibiendo, y al final se ejecuta la sobrecarga de método, también con la cadena de texto que nos está regresando el método, pero sin ningún parámetro que recibe. De esta forma podemos utilizar la sobrecarga de métodos. Esto nos sirve para crear métodos con el mismo nombre, pero que puedan realizar diferentes acciones y también recibir parámetros distintos. Para terminar, vamos a ver algunos ejemplos del capítulo anterior. ¿Qué pasa con los métodos de acceso a mis propiedades? Así que vamos a cerrar esta parte y vamos a quitar cuando llamamos a crear persona pero con parámetros. De esta forma no estamos enviando los datos, pero dejemos las impresiones para ver qué es lo que pasa. Iniciamos el programa y como no estoy asignando ningún dato, no le está pasando la información a las propiedades. Entonces cuando las llamo sí existen, pero no tienen ningún valor. Por ejemplo, las cadenas de texto están vacías, el número pues está en 0 y no me visualiza nada. Aquí tal vez piensen en que agreguemos los valores directamente a las variables. Aquí persona, directamente a estas variables, pero desde la otra clase. Un ejemplo sería algo así: obj persona punto sería nombre es igual a Marco Robles. Iniciamos el programa y efectivamente sí me está llenando ya los valores del nombre, pero aquí ya no estamos utilizando el método crear persona, ya estamos agregando directamente al set de la propiedad nombre. Hay que ver algo que hay que diferenciar mucho. Esto estamos enviando los datos a la propiedad en el set, no precisamente a la variable que hemos definido aquí. Nosotros desde la clase program no tenemos acceso a esta variable, sino a la propiedad. Nos damos cuenta porque la propiedad o este método es con n mayúscula y la variable es con n minúscula. Vemos aquí que si intentamos agregar n minúscula, iniciamos el programa, aquí ya nos manda la alerta
y al iniciarlo dice que tenemos algunos errores de compilación, porque desde esta clase no me va a reconocer mis variables, ya que aquí las estoy agregando como de tipo private, o sea que son privadas y solo se pueden utilizar en esta misma clase. En caso de que yo quiera acceder a esta variable, debo de cambiar el tipo de acceso, que sería public, y si lo pueden ver, aquí ya cambió a un color más fuerte que las otras que son de tipo privado. Vamos a program, se quita mi alerta y ya puedo iniciar el programa. Recuerden que ahora estoy dando el valor directamente a la variable. Cerramos. Aquí hay que tener en cuenta que es importante colocar esto, porque no podemos agregar todo como público y que todos tengan acceso a las variables, a los métodos y a todo. Ahora se preguntarán, ¿por qué no lo hacemos directamente así al nombre, que es la variable que tengo aquí ya como público? ¿Por qué no hacemos públicas mis variables y directamente desde este programa asigno los valores y ya no paso por el set y get de estar agregando diferente código? Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que queremos validar el nombre, queremos hacer como un filtrado o tal vez convertirlo a mayúsculas, a minúsculas o X cosa. Pero tenemos nuestra clase persona. Si yo quiero tal vez convertir este string en mayúsculas, tendría que hacer lo siguiente. Aquí cuando lo imprima, por ejemplo en esta parte, voy a imprimir directamente la variable nombre, que es la que tengo como pública, punto, y voy a utilizar algo que se llama to lower, o mejor upper, que me pasa todos los caracteres de la cadena a mayúscula. Aquí van paréntesis, inicia el programa. Vean la diferencia. En la parte de arriba me lo agrega con mayúsculas, pero abajo sigue como está escrito inicialmente. Entonces, si quiero que todos se vean de esa forma, tendría que hacerlo así. Acá tengo que regresar aquí y ponerle to upper. Inicia el programa. Ya lo pasa a mayúsculas, pero tendría que estar haciendo en todas las veces que vaya a utilizar esta propiedad o variable o el método, tengo que estarlo convirtiendo a mayúsculas. ¿Qué mejor? Quitaré todo esto. También acá. Aquí dejaré la propiedad con el get. Aquí también lo cambio a la propiedad set de nombre. Y aquí en el método que tengo el set y get voy a agregar directamente nombre.toUpperCase. Solo es toUpper. Agrego la función. Inicio el programa. Si se pueden dar cuenta, solo agregué una pequeña parte del código, pero esto se está reflejando en todas las veces que estoy llamando esta propiedad. Para esto nos sirve también utilizar el método setYget, ya que allí puedo agregar en la función diferentes acciones que puede tener y no estar implementando en todas las clases donde lo esté llamando. Para esto también nos va a funcionar setYget. Estas son algunas propiedades que podemos utilizar con programación orientada a objetos en C#. No olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal.